Siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Caminamos por el desierto buscando tu rostro, Señor. Bendecido miércoles tengan todos ustedes. Les saluda el Padre José de Jesús Martínez Hernández desde nuestra misión en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Coachella, diócesis de San Bernardino, California. Nos disponemos para este momento de encuentro con la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guió, venciste toda tentación, tu palabra nos dio vigor, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que dice Dios. Enséñanos a ser fieles a tu alianza de amor. El Evangelio del día de hoy está tomado del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los seres humanos, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Junto al pozo del cansancio, a la samaritana esperas, nos pides dame de beber, para romper las fronteras, Señor, danos de esa agua, fuente de vida verdadera, que salte hasta la eterna y nuestra sed por fin. Hermanos, hermanas, en el Evangelio de este miércoles de la tercera semana de Cuaresma, Jesús dice algo que podría sorprendernos. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. En tiempos de Jesús, algunos pensaban que la fidelidad a Dios consistía simplemente en cumplir normas externas, mientras que otros imaginaban que la llegada del Mesías significaría dejar atrás la antigua ley. Pero Jesús no se coloca en ninguno de estos extremos. Él no elimina la ley de Dios, pero tampoco la reduce a un simple legalismo. Jesús dice que ha venido a darle plenitud. Esto significa que la ley encuentra su plenitud más profundo en Él. Los mandamientos no eran un fin en sí mismos. Eran un camino que preparaba el corazón del pueblo para vivir en comunión con Dios. En este mismo sentido, la primera lectura que nos presenta la liturgia el día de hoy, tomada del libro del Deuteronomio capítulo 4, nos recuerda algo muy importante. Moisés le dice al pueblo que escuche los mandamientos del Señor y los ponga en práctica para que viva. Los mandamientos no fueron dados para oprimir al pueblo, sino para conducirlo por el camino de la vida. Por eso, el Salmo del día de hoy también nos hace una advertencia muy clara. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. El verdadero problema del ser humano no suele ser la falta de normas, sino la falta de escucha. Dios habla, pero muchas veces nuestro corazón se vuelve duro, distraído o indiferente. Aquí está pues el centro del Evangelio. Jesús no quiere que la ley se quede solo en el exterior. Él quiere que la voluntad de Dios llegue hasta el corazón. Cuando una persona ama de verdad a Dios, los mandamientos dejan de sentirse como una carga y se convierten en un camino de libertad y de vida. La Cuaresma es precisamente un tiempo para revisar esto. Podemos preguntarnos con sinceridad: ¿mi relación con Dios se queda solo en algunas prácticas externas? ¿O estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi manera de pensar, de hablar y de vivir? Jesús termina diciendo que quien cumpla y enseñe los mandamientos será grande en el reino de los cielos.
No se trata simplemente de saber lo que Dios pide, sino de vivirlo con coherencia. En el fondo, Jesús nos recuerda que la ley de Dios alcanza su plenitud cuando se vive desde el amor. Y cuando el amor de Dios habita en el corazón, entonces la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una alegría. Pidamos al Señor, en este camino de Cuaresma, que nos conceda un corazón dócil para escuchar su voz y vivir su palabra con fidelidad. Que Dios Padre nos conceda escuchar su voz, que Dios Hijo lleve su ley a plenitud en nuestra vida y que el Espíritu Santo escriba esa ley en nuestro corazón. Que nuestra Santísima Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Soledad, interceda por nosotros para que tengamos una buena preparación cuaresmal y así llegar transformados a la celebración de la Pascua. El Señor nos bendiga. Ante la tumba del amigo lloraste con compasión. Lázaro, sal fuera, fue tu voz de liberación. Tú eres la resurrección, la vida y la salvación. Desátanos de la muerte, danos una vida mejor. Caminamos por el desierto buscando tu rostro, Señor.